Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 34 del tiempo ordinario, fiesta de Cristo Rey del Universo. La primera lectura es del libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, la visión del Hijo del Hombre. El libro de Daniel fue escrito en la primera mitad del siglo II antes de Cristo. Era una época hostil y de persecución porque el rey seleucida Antíoco IV Epífanes quiso imponer la cultura griega en todo el imperio, siendo intolerante con la cultura y la religión judía. Muchos judíos renegaban de su fe y asumían los valores helénicos, pero otros resistían defendiendo su identidad cultural y religiosa. Contando la historia de un tal Daniel que participó del exilio en Babilonia y supo mantener su fe en medio de la persecución, el autor pide a sus conciudadanos mantenerse firmes y fieles en su cultura, en su religión y en los valores de sus padres. El autor asegura que Dios está del lado de su pueblo y recompensará su fidelidad a la ley y a sus tradiciones. El vidente del libro de Daniel en su visión ve 4 enormes bestias salvajes que subían del mar. En el Medio Oriente antiguo, el mar era el símbolo del mundo hostil, del mal y del caos. Por medio de estas imágenes apocalípticas, el autor presenta la sucesión de 4 imperios que han oprimido y esclavizado al pueblo judío. La primera bestia es como un león, representa el imperio de Babilonia, cuyo emperador Nabucodonosor había destruido la ciudad de Jerusalén. La segunda bestia es como un oso, que es la imagen del imperio de los medos, que vencieron a los babilonios. La tercera bestia es como un leopardo, que hace referencia al imperio de los persas, que se extendió por todo el mundo antiguo hasta Grecia. Y la cuarta bestia, que no tiene identidad de lo feroz que es el imperio griego con Alejandro el Grande y sus sucesores, los seleucidas, que gobernaron Siria y Palestina. Ninguno de estos imperios ha sido humano. En paralelo con el cuadro histórico de estos 4 imperios relacionados con el mal, la opresión y la persecución al pueblo judío, el autor presenta otra escena. Un anciano con cabellos y vestidos blancos como la nieve está sentado en un trono y decreta el fin del poderío de las 4 bestias. Es aquí con la entronización del Hijo del Hombre que comienza nuestro pasaje. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. La expresión Hijo del Hombre procede del arameo Bar Enosh y del hebreo Ben Adam, que significa simplemente un humano, un ser mortal. De acuerdo con la visión de Daniel, después de las bestias salvajes, finalmente aparece una persona con rostro humano. El Hijo del Hombre del que habla Daniel no procede del mar como las 4 bestias, sino del cielo, es decir, del ámbito de Dios, por tanto tiene un origen trascendente. Con la expresión Hijo de Hombre, el autor del libro de Daniel en su época no se refería a un solo individuo, sino a Israel, que después de la gran tribulación desatada por Antíoco IV, recibiría de Dios un reino eterno, un reino que nunca conocería el ocaso. A este reino todas las demás naciones se unirían y obedecerían porque no hay ninguna opresión, dado que el rey tendrá un corazón humano. Es que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y su vocación es dominar sobre los animales, pero nunca sobre los demás seres humanos. Con esta profecía, escrita durante la persecución del rey Antíoco IV, el autor del libro de Daniel ha querido infundir ánimo y esperanza en las personas piadosas de su pueblo. Dios intervendrá en el mundo y eliminará la crueldad, la voracidad, la ferocidad y la violencia que oprimen al ser humano. Es más, la opresión ya está llegando al final, solo hay que esperar unos años más y Dios daría a Israel el dominio del mundo. En efecto, 2 o 3 años después, Israel conquistó su independencia política. Los macabeos vencieron a los seleucidas, pero como sucede siempre, cuando la autoridad es comprendida como poder y dominación, también los nuevos libertadores se convirtieron en opresores y explotadores. De acuerdo con la teología judía, el Hijo del Hombre que ha de llegar para instaurar el reino de Dios sobre la tierra es el Mesías, el ungido de Dios. Israel fue liberado de Egipto,
pero su libertad fue apagada por los babilonios. Se salvó de nuevo, pero se vio abrumado rápidamente por los medos, los persas, luego los griegos. Entonces tenían que esperar el reinado del Mesías. Por tanto, la profecía se ha cumplido solo con la venida de Jesús al mundo. Él es el Hijo del Hombre que ha dado comienzo al reinado de los santos del Altísimo, como dice el primer libro de los Macabeos. Su realeza se extiende a todas las gentes y su bendición es fuente de vida eterna para toda persona. Jesús ejerce su soberanía con una sabiduría que vivifica porque está revestido del Espíritu de Dios. Durante la pasión, el sumo sacerdote Caifás preguntó a Jesús: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y él respondió: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Por esta razón, los apóstoles y los evangelistas dan fe de que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el primogénito de los hijos de Dios. Jesús ha interrumpido para siempre la cadena de imperios feroces, ha dado un vuelco a los valores, poniendo en primer lugar el servicio y no el poder. De esta manera ha introducido un mundo nuevo, con un nuevo criterio, el del amor que brota del corazón humano y no la crueldad y el dominio que surgía de las bestias salvajes. Los hebreos están todavía esperando al Mesías. También nosotros esperamos su segunda venida, porque todavía no brilla con todo su resplandor la luz del Evangelio. Poco a poco, el nuevo reino también brillará como la aurora que se va esclareciendo hasta que se convierte en pleno día. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 a 8. Jesús es el Señor de los reyes del mundo. El autor del libro del Apocalipsis es un cristiano que fue exiliado en una pequeña isla del mar Egeo llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Desde allí, por el año 95, escribe a las 7 iglesias del Asia Menor que están sacudidas por la persecución de Domiciano y las exhorta a que no pierdan la esperanza y perseveren en la fe. Muchos seguidores de Jesús eran condenados y asesinados, y otros, llenos de miedo, ya no seguían el Evangelio. En la comunidad cristiana se proclamaba que Jesús era el Señor, pero en el imperio el Señor Todopoderoso era el emperador de Roma. Nuestro pasaje hace parte del prólogo de las 7 cartas que constituyen la primera parte del libro del Apocalipsis. Literariamente el texto se presenta como una introducción litúrgica en forma de diálogo entre un lector que invita a aceptar a Cristo como el centro de la historia y la comunidad cristiana que se reúne para escuchar la proclamación y aceptar al Señor como el Todopoderoso. A Jesucristo, el testigo fidedigno, el primogénito de los muertos, el Señor de los reyes del mundo, al que nos ama y nos libró con su sangre de nuestros pecados, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes de su Padre Dios. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mira que llega entre las nubes, todos los ojos lo verán, también los que lo atravesaron, y todas las razas del mundo se darán golpes de pecho por él. Así es. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que será, el Todopoderoso. Nuestro pasaje comienza con una referencia a Jesús, a quien se le atribuyen 4 títulos significativos: Cristo, testigo fiel, primogénito entre los muertos, príncipe de los reyes de la tierra. Jesús es el testigo fiel porque con sus palabras y sus acciones dio testimonio de la revelación de Dios. Su vida fue una entrega hasta la muerte, una vida de servicio y donación, mostrando así el amor de Dios para con el ser humano. Jesús es el primogénito de los muertos porque venció la muerte, mostrándonos el camino hacia la vida eterna. Jesús es el príncipe de los reyes de la tierra porque inauguró un reino completamente nuevo, donde impera la lógica del amor, de la paz y del servicio, y no la del dominio, la violencia y la esclavitud como lo hacían los reinos de este mundo. Todos miraban al emperador de Roma como el árbitro de los destinos de los pueblos, el hombre omnipotente que se consideraba como un dios y llenaba todo el imperio de sus estatuas. Y sin embargo, él no era el que regía el destino del mundo. Él estaba sometido a un soberano superior, a Cristo, a quien el Padre le había consignado el reino que ya nadie será capaz de destruir.
El poderío de un imperio se mide ante todo por las dimensiones de su territorio. El reino de Cristo no ocupa ningún espacio geográfico, no se basa en demostraciones de fuerza y no consiste en el dominio. Los miembros de este reino no son ni soldados, ni esclavos, ni súbditos, sino sacerdotes, llamados a ofrecer con sus vidas sacrificios agradables a Dios, es decir, obras de amor. Esta es la única orden que reciben de su rey. Cuando los cristianos son perseguidos debido a su fidelidad al Evangelio, ofrecen a Dios el más agradable de los sacrificios, el amor heroico hacia los enemigos que los hacen sufrir injustamente y los llevan a la muerte. El autor del libro invita a las comunidades cristianas de Asia Menor, inclinadas al desánimo a causa de la persecución, a dirigir la mirada hacia el Señor que está viniendo entre las nubes. Esta es una imagen tomada del libro de Daniel, donde el Hijo del Hombre tendrá la victoria de Dios sobre los reinos y poderes del mundo. La victoria de Jesús está asegurada y todo el mundo lo verá, aunque su triunfo no sea lo que la gente suele esperar. No humillará a sus enemigos, no condenará a quienes lo han atravesado, sino que los vencerá con la conversión de sus corazones. Todos reconocerán su pecado y se convertirán a su amor. Esta es la única victoria que las comunidades cristianas deben esperar. Al final del pasaje, Dios ratifica con su firma las afirmaciones del vidente del Apocalipsis, presentándose como el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, que es una transposición de la afirmación bíblica que encontramos en el libro de Isaías. Yo soy el primero y soy el último, fuera de mí no hay Dios. Dios rige la historia del mundo. Ante sus ojos los emperadores y los poderes opresores son pasajeros, aunque a los cristianos les parezca muy doloroso e interminable. El Evangelio es de San Juan, capítulo 18, versículos 33 a 37. Pilato interroga a Jesús por su realeza. En el antiguo Medio Oriente era usual atribuir al Dios Supremo el título de rey, como Amón en Egipto y Marduk en Babilonia, y este apelativo se utilizaba para indicar la soberanía de Dios, que como todo rey de la tierra exige obediencia de sus súbditos y ejerce su poder sobre aquellos que le están sometidos. En la Biblia rara vez se nombra a Dios como rey, sin embargo se habla continuamente que Dios reina y que un día tomará en sus manos la soberanía sobre su pueblo y establecerá un reino nuevo en el que reinarán para siempre la justicia y la paz. Jesús comienza su ministerio público diciendo que el tiempo se ha cumplido y que ha llegado el reino de Dios. Jesús vino para iniciar un reino nuevo y este es el centro de su predicación. Es a este nuevo reino al que se refería el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925, cuando instituyó la fiesta de Cristo Rey. El objetivo era motivar a los católicos a reconocer en público a Cristo que gobierna la Iglesia y el mundo. Por aquella época el contexto era bastante dramático para Europa, porque se estaba preparando la Segunda Guerra Mundial y se difundía por todas partes la locura del poder. En Italia iniciaba el régimen fascista, Rusia estaba en manos de Stalin, en Alemania estaba por llegar el nazismo, España y Portugal estaban también a punto de caer en el poder absoluto. Había un afán y una ambición de gobernar y colonizar el mundo. Con la institución de esta fiesta, el Papa ha querido decir que la historia de este mundo pertenece a Cristo y no a los grandes poderes de la tierra. Puede haber un peligro en la interpretación de la fiesta de Cristo Rey y es el de atribuir a Jesús una realeza que él nunca proclamó, la realeza de este mundo. Esta fue la realeza que Satanás le ofreció en el momento de las tentaciones y que él rechazó. El diablo lo subió a una montaña y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo que él se los podía dar si Jesús lo escuchaba y si hacía todo lo que él sugería. Jesús ha rechazado esta realeza que anhelaban los reyes para ejercer el dominio y extender sus reinos sometiendo a otros pueblos. Jesús no tiene nada que ver con esta clase de realeza, por el contrario, él dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes,
sino el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Para los discípulos no era fácil comprender la realeza de Jesús a través del servicio. Tampoco en la iglesia se ha comprendido bien. Se han establecido alianzas con los poderes de este mundo, con el Sagrado Imperio Romano. Ha habido lucha por las investiduras. Recordemos que hasta Pablo VI los papas utilizaban la tiara con 3 coronas y cuando los coronaban eran llamados padres de los príncipes y de los reyes, rectores del mundo y vicarios de Cristo en la tierra. No es a esta realeza a la que nos referimos cuando hablamos de Cristo Rey. En nuestro pasaje se enfrentan 2 reinos, el de Roma, que es de este mundo, de los dominantes, y que está representado por Pilato, y el otro reino es el nuevo, el que Cristo ha traído al mundo. Son 2 realezas incompatibles porque se basan en principios opuestos. Nosotros tendremos que saber con claridad de qué realeza hacemos parte. Escuchemos cómo inicia el pasaje. En aquel tiempo, Pilato entró en el pretorio, mandó llamar a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato se encuentra con Jesús el viernes 7 de abril del año 30, en víspera de la Pascua. ¿Y quién era Poncio Pilato? De él nos habla el filósofo Filón de Alejandría, que era su contemporáneo, y dice que Pilato era un hombre de naturaleza inflexible, arrogante, duro, capaz de violencia, crueldad, ejecutaba a los acusados sin el debido proceso. El Evangelio de Lucas presenta un episodio cruel cuando unos galileos iban a ofrecer un sacrificio en Jerusalén. Pilato vino repentinamente sobre ellos y los mató, y su sangre fue mezclada con la sangre de los animales que estaban matando para el sacrificio. La residencia de Pilato se encontraba en Cesarea Marítima, pero por aquellos días estaba en Jerusalén junto con 500 soldados para garantizar el orden durante la fiesta de Pascua. Herodes el Grande, por el año 23 a.C., había construido un suntuoso palacio para su residencia con 2 edificios. En uno de ellos estaba el pretorio, que era el nombre de la residencia del pretor o gobernador de la ciudad o de la provincia. Allí tenía su despacho Poncio Pilato, que gobernó del 26 al 36 después de Cristo. En el pretorio había una puerta que comunicaba con la agorá, es decir, con la plaza de mercado, y como era la vigilia de Pascua, había una multitud comprando lo necesario para preparar la Pascua. Hasta esa puerta llegan los sumos sacerdotes y los integrantes del Sanedrín, que durante la noche habían pronunciado la sentencia de condena a muerte para Jesús. Se encuentran en la puerta, pero no pueden entrar al edificio donde estaba el pretorio, porque si entran, siendo un lugar de paganos, quedan impuros y no pueden celebrar la Pascua. Esta es la razón por la que piden que Pilato salga para hablar con ellos. Es a causa de este escrúpulo religioso que Pilato tendrá que entrar y salir varias veces para poder hablar con ellos que están afuera y también con Jesús que está dentro. Cuando Pilato sale a la puerta que da hacia la plaza de mercado, pregunta a los judíos de qué acusan a Jesús, pero ellos no hablan claro, sino que dicen que si no fuera un malhechor, no lo habrían traído para entregárselo. Por tanto, no hay una acusación precisa. Pilato entra con Jesús en el edificio y al interno del pretorio ocurre el enfrentamiento entre 2 poderes, entre 2 reinos, el del poder de Roma, representado por Pilato, y el nuevo reino que encarna Jesús. A Pilato solo le preocupaba que Jesús no fuera un vándalo capaz de provocar desórdenes o de poner en discusión el poder del emperador. Es por esto por lo que Pilato pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Escuchemos la respuesta de Jesús. Jesús respondió: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ni que yo fuera judío. Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús pregunta a Pilato si ha indagado acerca de él para considerarlo una amenaza o simplemente alguno del pueblo se lo ha dicho, porque de esto depende la respuesta de Jesús. Si la pregunta surge de Pilato, entonces rey de los judíos tiene un sentido político. Jesús quiere ejercer el dominio político sobre los judíos.
Pero si la acusación proviene de los judíos, entonces Rey de los judíos significa que Jesús es el Mesías que ellos esperaban y del que han hablado los profetas. En otras palabras, su reinado tiene una dimensión religiosa. Jesús es el que conduce el pueblo a Dios. Será el que porta las bendiciones de Abraham a todos los pueblos de la tierra, aquel que defiende al pobre, al miserable, que tiene piedad del débil. Pilato responde: ¿acaso yo soy judío? Yo hablo como procurador romano, no como religioso judío. Quiero saber si eres rey en sentido político. Lo del Mesías y las profecías a mí no me interesan. Me interesa la política y la seguridad del imperio. Y lo interroga diciendo: ¿qué has hecho? Jesús habría podido continuar el diálogo con Pilato sugiriéndole que interrogara a la gente acerca de lo que había hecho, de sus obras, porque él ha ayudado a los pobres, curado a los enfermos, ha defendido a los pobres e incluso expulsó del templo a los mercaderes, pero esto hace referencia a la religión y no importa a Pilato. Ciertamente Jesús ha hablado del reino de los cielos, pero lejos de él reinar sobre los judíos desde el punto de vista político. Ahora se dirige a Pilato para clarificar qué entiende él por realeza y de qué reino ha hablado durante su ministerio público. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús a Pilato, y no niega que es rey, pero su realeza es muy distinta a la de este mundo. No quiere decir que Jesús construya su reino en otro mundo, un mundo ideal en el paraíso, no. Su reino hace referencia aquí y ahora, pero su origen no procede de este mundo, no es de la tierra. No se mueve por instintos, porque no pertenece a nuestra realidad biológica, de donde surgen los grandes poderes que luchan, que se imponen, que esclavizan, como los descritos por el profeta Daniel en el capítulo 7. Esos imperios bestiales que denunció Daniel, pueda que ya no existan, pero hoy surgen otros como la globalización, los medios de comunicación, las redes sociales, las multinacionales, la inteligencia artificial, etc. Cuando el maligno tentó a Jesús, le propuso que iniciara su nuevo reino basado en principios mundanos para lograr el éxito y la victoria. Pero él rechazó esta tentación. Ahora Jesús explica a Pilato que si su reino fuera de este mundo habría aplicado principios crueles, habría utilizado la fuerza, habría hecho recurso a la mentira, al engaño, a la violencia, y sus seguidores habrían tomado las armas para combatir. Pero su reino no procede de la naturaleza biológica, donde se persiguen intereses egoístas. Por el contrario, el reino de Jesús pide ayudar al hermano, amar al enemigo, poner la otra mejilla y dar la vida por el otro. Este reino nace de una vida que no surge de la tierra, sino de lo alto, de una vida nueva donada solo por Dios, completamente distinta a la vida biológica. Es el Espíritu de Dios que se ha manifestado en Jesús y que es amor y solo amor. Es el Espíritu que lleva a amar de modo gratuito e incondicionado. Por tanto, este reino no tiene nada en común con los reinos del mundo, no puede ser impuesto por la fuerza. A Pedro, que había sacado su espada para combatir, Jesús lo reprendió: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Pero Pilato no entiende el reino de Jesús porque no conoce más que el reino de Tiberio, el emperador romano. Sin embargo, él ha comprendido que Jesús se presenta como rey y quiere confirmar esto con una pregunta. ¿Entonces tú eres rey? Jesús contestó: tú lo dices. Yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Pilato confirma que Jesús es rey, pero esta vez no agrega que es de los judíos. Si le hubiera preguntado por su realeza sobre el pueblo judío, Jesús le habría contestado afirmativamente. Él es rey de los judíos, pero no el que esperaban las autoridades religiosas de Israel, un Mesías político, sino el que habían anunciado los profetas. Un rey, como dice el Salmo 71, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud, que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra.
Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. O un Mesías, como dice Isaías, juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres de la tierra. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Por tanto será su palabra, el anuncio del Evangelio, el que acabará con un mundo viejo y creará un mundo nuevo. Pilato se sentiría muy tranquilo porque no tiene ningún temor por esta clase de realeza, que además no implicaba el recurso a las armas. Pero a los judíos no les gusta esta clase de rey. Ellos querían un rey violento, capaz de liberarlos del dominio romano. Es por esto por lo que cuando Pilato pone la inscripción sobre la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, los jefes de los sacerdotes le dicen: no escribas rey de los judíos, sino que él ha dicho ser rey de los judíos. Y Pilato responde: Gegrafta, gegrafta. Lo que ha sido escrito y ahí está escrito. Y aquí se manifiesta la ironía del evangelista Juan, que pone sobre la boca de un pagano el anuncio de que Jesús es el rey de los judíos anunciado por los profetas. Y lo escribe en hebreo, griego y latín para que se entienda en el mundo entero, en todos los pueblos. En el pretorio Jesús explica a Pilato que él ha venido para dar testimonio de la verdad. El sentido bíblico de la verdad es distinto del significado que tiene para los griegos y para nosotros hoy. Para los filósofos griegos la verdad era el descubrimiento de la esencia de las cosas, indicaba la caída de todo velo, de todos los secretos sobre el sentido de la existencia. Unida a esta verdad filosófica estaba la verdad histórica, que consistía en contar objetivamente, referir los hechos tal y como ocurrieron. Para un judío la verdad es la coherencia con la realidad, con la propia identidad, con la propia vida. Es así como también nosotros utilizamos el adjetivo para calificar algo auténtico. Por ejemplo, cuando decimos este es un verdadero cristiano, estamos diciendo que hay una coherencia entre su vida y lo que enseña el Evangelio. Jesús nos reveló la verdad sobre Dios porque en su época existían muchas mentiras. Los seres humanos habían inventado un Dios castigador, vengativo, celoso, egoísta. En cambio, Jesús nos presentó un rostro de Dios misericordioso que ama de manera incondicional y fiel a toda la humanidad. De Él se puede esperar solamente ternura y amor, incluso para sus hijos que se han equivocado en la vida y están a punto de tirarla a la basura. Todas las imágenes o metáforas que contradigan este concepto de Dios revelado por Jesús son creaciones meramente humanas. Jesús muestra la verdad de Dios reflejada en su propia persona. Esta es su identidad de hijo de Dios. Él no es un dominador, sino un siervo, un esclavo que sirve al ser humano únicamente por amor. Jesús también nos reveló la verdad sobre el ser humano. El verdadero humano es el que ama, es el que está dispuesto a dar la vida incluso por el enemigo o por quien le hace daño. El humano verdadero no es el corrupto, el violento, el homicida, no, sino aquel que se hace cordero en medio de los lobos. Cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, recibimos al Cordero de Dios, y quiere decir que nos adherimos totalmente al reino nuevo, que es el de los corderos que están dispuestos a entregar la vida incluso por el enemigo. Jesús nos revela la verdad sobre el nuevo reino, muy distinta de la lógica de los reinos de este mundo, que resultan ser falsos porque son salvajes y deshumanos. Jesús es rey porque ha venido al mundo para hacerse siervo, no amo y señor. Si Pilato hubiese comprendido la realeza de Jesús, tal vez habría llegado a ser un humano verdadero. Habría entendido que ser grande significa servir. Jesús concluye la explicación sobre su reinado declarando que quien está de parte de la verdad escucha su voz, como cuando las ovejas siguen a su pastor. Pero al procurador romano no le interesaba escuchar la voz de Jesús, sino saber si él constituía una amenaza o no para el poder de Roma. Y ya ha comprobado que no. Jesús no representa un peligro político. Si Pilato hubiera escuchado la voz de Jesús y hubiera acogido la verdad sobre el nuevo reino, habría comprendido
que los verdaderos hombres no eran César Augusto, Tiberio, los emperadores o los dominadores de este mundo, sino que al verdadero hombre y a la verdad la tenía al frente. Era Jesús de Nazaret. Es posible que nuestras verdades que profesamos, proclamamos y defendemos no tengan ninguna relación con la verdad que nos reveló Jesús de Nazaret. Les deseo un feliz domingo.